El Papa Francisco, recién llegado de su último viaje apostólico a Tailandia y Japón, ha hecho su entrada ya en la Plaza de San Pedro. Cuando todos esperaban que el Papa pues hoy se tomaría un día de descanso, pues no, aquí en la plaza, antes de las 9:30 de la mañana, que es la hora en que solemos comenzar esta audiencia. Pues en el control técnico hoy, Verónica Vega y Javier Lozano harán posible esta retransmisión desde el mismo Vaticano. En el micrófono, Betty Marchetti. Pues el Papa Francisco saluda a los intérpretes de cada lengua, de las lenguas que se hablarán hoy en la Plaza de San Pedro, y no serán las únicas, porque los peregrinos vienen de todo el mundo. Son personas de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, pero que se encuentran aquí en casa, en la Iglesia Madre. Aquí están para encontrar al Papa Francisco, para escuchar sus palabras, para hacer suyas estas reflexiones que el Papa está haciendo en este ciclo sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero como acostumbra hacer él después de un viaje, esperamos que hoy el Papa nos cuente cómo le ha ido en este viaje número 32 que ha realizado a Asia. Un viaje importante y por lo tanto queremos que él nos cuente. Dicen que el Santo Padre será quien introducirá esta audiencia con la señal de la cruz y luego escucharemos un saludo litúrgico. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Amén. La pace sea con voi. Y con tu espíritu. Y ahora sí, una lectura del Evangelio que inspire esta catequesis. Del Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en el cielo y tierra. Por lo tanto, id a ser discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir cuanto os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Parola del Signore. Pues este pasaje del Evangelio de San Mateo pues será el que inspire toda la catequesis de hoy del Papa Francisco. Este pasaje tan breve que habla de la misión de los discípulos, de ir a ser discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo cuanto Jesús les ha enseñado. Pues hemos dicho que ahora lo estamos escuchando, ¿veis? En lengua francesa. Hemos dicho que se hablarán muchas lenguas. Luego, la lengua inglesa, la alemana en este orden, la española, el portugués, árabe y polaco. Y quedan afuera muchísimas otras lenguas de otras nacionalidades, pero que es imposible abarcar la cantidad de países, de nacionalidades que se encuentran esta mañana aquí. De esta manera, lo más sencillo era pues agruparlos por lenguas. Y quien entiende el inglés o tiene como lengua oficial el inglés, pues escuchará la lengua inglesa y así sucesivamente. Esta audiencia tiene una característica y que muchas veces me olvido de subrayar, y es que aquí acuden peregrinos pues un tanto especiales, porque son recién casados.
o bueno, recién casados, entendámoslo, en el plazo de los 6 meses en que se les concede esta audiencia, pues ha contraído el sacramento del matrimonio. Y entonces la novia, la esposa, como dicen también los italianos, pues viene con su traje de boda, su vestido de boda, igual el esposo. Llegan aquí pidiendo una bendición del Papa en el comienzo de esta vida, de este camino que harán toda la vida juntos. Y también, pero esto ya en todas las audiencias, encuentro así con el Papa, hay muchas personas enfermas a las cuales el Papa pues siempre les hace, en el tiempo este que hace frío, pues les hace concurrir al aula Pablo VI y allí con unas grandes... Escuchemos en español primero. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Pues en lengua española hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Marcos y ahora nos queda do Evangelho de São Mateus. el portugués, Os 11 el árabe y el discípulos polaco. partiram para a Galileia. Pues para nada, o monte decíamos que que a Jesus veces lhes tinha esta audiencia indicado. se duplica. Aproximando-se Una deles, parte, Jesus los disse-lhes: enfermos para Foi-me dado todo o que no poder tomen no céu e frío, na terra. pues siguen esta audiencia por grandes pantallas desde el aula Pablo VI. Y entonces en estas ocasiones el Papa también les saluda y quedan conectadas las dos audiencias que se realizan en el mismo Eu momento. estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Pues decíamos que el Papa ha realizado este viaje, el número 32 en lo que lleva de pontificado, viaje apostólico, estamos hablando de estos pastorales que él realiza a distintos países y en general los países que elige tienen un motivo, son de periferia. No sé, por ejemplo, en Tailandia y en Japón, digamos, ¿cuántos católicos hay? Poquísimos. Pero justamente el Papa va a estos puntos donde hay pocos católicos para confirmarlos en la fe, para ayudarles como a ir adelante allí donde tienen más dificultades. Y otra característica, antes del viaje y después del viaje, el Papa siempre, su escala es Santa María la Mayor. Va a los pies de la Virgen, le lleva una ofrenda de flores y primero para pedirle por este viaje, para encomendarle todo lo que tiene que hacer. Y cuando vuelve, yo creo que en su memoria pasan como una película todo lo que ha sucedido día tras día. Aquí desde el día 19 hasta el 26, que el Papa primero ha pasado por Tailandia y luego por Japón. Yo creo que cada encuentro, cada persona que él ha visto, cada acontecimiento, su encuentro con los jóvenes, con los sacerdotes, no sé, se me ocurre que todo depone en el altar a los pies de la Virgen para que traiga fruto. Pues veremos ahora qué es lo que nos dice el Santo Padre durante esta catequesis del miércoles. A Tailandia le llaman la pequeña comunidad católica del país de la sonrisa. Cari fratelli e sorelle,
buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ieri sono ritornato, Ayer he vuelto del viaje apostólico a Tailandia y a un Japón, dono del quale sono tanto grato al un Signore. regalo del cual estoy agradecido al Desidero rinnovare Señor. la mia riconoscenza Deseo alle renovar autorità e ai vescovi mi di questi reconocimiento a due las paesi autoridades y a los obispos che mi hanno de invitato estos e mi dos hanno países accolto que con me han grande premura. invitado y acogido con gran Soprattutto premura. ringraziare il popolo thailandese Sobre todo quiero e il agradecer popolo al pueblo giapponese. tailandés y al pueblo Questa japonés. visita Esta ha visita cresciuto la mia vicinanza ha e il mio acrecentado mi affetto cercanía y per mi questi afecto por estos popoli. pueblos. Dio li benedica Que Dios con los bendiga con abundancia e de di prosperidad y de paz. pace. La Tailandia è un antico regno che Dio Tailandia fortemente es un modernizzato, antiguo reino que se ha incontrando il re, il modernizado. primo ministro e le altre He encontrado al rey, al primer ministro y a otras autoridades. He He rendido homenaje a la rica tradición espiritual y cultural del pueblo Il thai. popolo del bel sorriso. Es el pueblo de la bella sonrisa. La gente laggiù sorride. Ahí sonríe. Ho incoraggiato l'impegno He animado el per compromiso l'armonia entre la tra le armonía diverse componenti entre della las nazione, diversas come partes pure de la perché lo nación, sviluppo economico como también possa andare a para que el beneficio di tutti, desarrollo económico pueda siano sanate ir le adelante piaghe dello en sfruttamento, beneficio de todos y specialmente se sanen delle donne las e dei llagas minori. de la explotación de las mujeres y de los menores. La religión budista es parte integrante de la historia y de la vida de este pueblo. Por eso he ido a visitar al patriarca supremo de los budistas, continuando sobre el camino de la recíproco afecto iniciado por mis predecesores, para que crezcan en el mundo la compasión y la fraternidad. En este sentido ha sido muy significativo el encuentro ecuménico e interreligioso acontecido en la mayor universidad del país. El testimonio de la Iglesia en Tailandia pasa también a través de obras de servicio a los enfermos y a los últimos. Entre estas sobresale el Hospital San Luis, que he visitado animando al personal sanitario y visitando a algunos pacientes. Después he dedicado momentos específicos a los sacerdotes, a las personas consagradas, a los obispos y también a mis hermanos jesuitas. En Bangkok he celebrado la misa con todo el pueblo de Dios en el Estadio Nacional y después con los jóvenes en la catedral. Allí hemos experimentado que la nueva familia formada por Jesús, existe en esta familia también los rostros y las voces del pueblo thai. Después he viajado a Japón. A mi llegada a la Anunciatura de Tokio, enseguida he sido acogido por los obispos del país, con los cuales hemos compartido el desafío de ser pastores de una iglesia muy pequeña, pero portadora del agua viva, el Evangelio de Jesús. Proteger cada vida ha sido el lema de mi visita en Japón. Un país que lleva impresas las llagas del bombardeo atómico y es para todo el mundo portavoz del derecho fundamental de la vida y de la paz. En Nagasaki e Hiroshima he permanecido en oración, he encontrado algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas y he confirmado la firme condena a las armas nucleares y a la hipocresía de hablar de paz construyendo y vendiendo artefactos bélicos. Después de aquella tragedia, Japón ha demostrado una extraordinaria capacidad de luchar por la vida. Y lo ha hecho también recientemente, después del triple desastre de 2011, terremoto, tsunami y el accidente de la central nuclear. Para proteger la vida es necesario amarla.
Y hoy la gran amenaza en los países más desarrollados es el haber perdido el sentido de vivir, de la vida. Los que han perdido este sentido de vivir son los jóvenes. Por eso he tenido un encuentro con ellos y he estado dedicado a ellos. He escuchado sus preguntas y sus sueños. Los he animado para ponerse juntos a toda forma de bullismo y a vencer el miedo y la clausura, cerrándose y abriéndose al amor de Dios en la oración y en el servicio al prójimo. A otros jóvenes los he encontrado en la Universidad Sofía, junto con la comunidad académica. Esta universidad, como todas las escuelas católicas, son muy apreciadas en Japón. En Tokio he tenido la oportunidad de visitar al emperador Naruhito, al cual renuevo mi expresión de gratitud. He encontrado las autoridades del país con el cuerpo diplomático. He explicado una cultura del encuentro y del diálogo, caracterizada por la sabiduría y amplitud de horizontes. Permaneciendo fiel a sus valores religiosos y morales, he abierto el mensaje evangélico y Japón podrá ser un país para un mundo, un país que arrastre a un mundo más justo y pacífico y por la armonía entre el hombre y el ambiente. Queridos hermanos y hermanas, confiemos a la bondad y la providencia de Dios a los pueblos de Tailandia y de Japón. Gracias. Pues el Papa, así en 2 palabras, nos ha contado este viaje intenso que ha realizado a estos 2 países con muchos frutos. Ha hablado del lema que fue en Japón, proteger todo tipo de vida, y ha contado cómo lo ha hecho allí. Su encuentro con los jóvenes, encuentros académicos, con las autoridades, con el emperador Naruhito. Y en fin, ha tratado de promover también una cultura de encuentro y de diálogo. Pues un viaje intenso, como decíamos. Y el Papa solo nos ha dado títulos. Porque, por ejemplo, el lema de Tailandia: discípulos de Cristo, discípulos misioneros. Esto nos recuerda el 350 aniversario de la fundación del Vicariato Apostólico de Siam, erigido en 1669 en Bangkok. El encuentro con el Patriarca Supremo de los budistas, lo ha dicho el Papa, ha sido muy importante, y en el que se reafirmó el compromiso de las religiones en la promoción de la paz y fraternidad. Afin que grandisse dans le monde la compassion et la fraternité. En Hiroshima y en Nagasaki, en Japón, pues las palabras del Papa fueron conmovedoras, también aludiendo al triple desastre de 2011, del terremoto, el tsunami, el accidente nuclear en Fukushima. Pues las palabras del Papa han sido muy fuertes. Decía: es inmoral el uso y posesión de armas nucleares, y hemos visto cómo en la plaza se ha aplaudido este deseo del Papa, que yo supongo que también ahí en el lugar tiene que haber sido como muy importante. Desde Bangkok a Tokio hay pues solamente 4.600 kilómetros y 6 horas de vuelo que el Papa ha realizado entre una capital y la otra, con intensas jornadas de compromisos y emociones en las que el Papa se encontró con la pequeña comunidad católica, tanto de un país como del otro,
porque en Japón tampoco hay muchísimos católicos, aunque allí la huella, digamos, la han dejado los jesuitas. San Francisco Javier es un santo muy amado por el pueblo japonés. De hecho, el último día de su viaje en Japón, el Papa lo dedicó a los jesuitas, que han marcado la historia del cristianismo. Bueno, escuchemos al Papa ahora que va a saludar. Pellegrini provenienti dalla Francia e da altri paesi di lingua francese. In particolare il gruppo di studio sulle relazioni con la Santa Sede dell'Assemblea Nazionale Francese. Cari fratelli e sorelle, vi invito ad affidare con me alla bontà e alla provvidenza di Dio i popoli della Tailandia e del Giappone. Dio vi benedica. El Santo Padre les ha dicho a estos peregrinos: saludo cordialmente a los peregrinos provenientes de Francia y de otros países de lengua francesa, en particular al grupo de estudios sobre las relaciones con la Santa Sede de la Asamblea Nacional Francesa. Queridos hermanos y hermanas, os invito a confiar conmigo a la bondad y a la providencia de Dios a los pueblos de Tailandia y de Japón. Que Dios os bendiga. Y pasamos ahora al segundo grupo, que es el de lengua inglesa, peregrinos que vienen de Estados Unidos, Canadá, de Inglaterra, de Australia, y no sé qué más países de África y de Asia. The English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members Ayer of your martes, family antes at de home. partir para el aeropuerto, el Papa Francisco en Tokio visitó la comunidad académica de la Universidad Sofía, la Universidad de los Jesuitas. Y allí sucedió un hecho pues simpático. Antes de retirarse del campus, uno de los jóvenes que se encontraban allí mostró al Papa y a los asistentes una manta con mensajes escritos por los alumnos que habían puesto su nombre, que le dieron al Papa, y luego lo despidieron gritando en español: esta es la juventud del Papa. Y ese, digamos, ese grito, ese lema, pues lo acompañó al Papa Francisco hasta que partió rumbo al aeropuerto. Pues aquí el Papa se refirió al nombre de la universidad, Sofía, siempre el hombre para administrar sus recursos de manera constructiva y eficiente. Necesitó de la verdadera sabiduría. Y decía el Papa, es una sociedad tan competitiva y tecnológicamente orientada. Esta universidad debería ser un centro no solo de formación intelectual, sino también un lugar donde pueda ir tomando forma una sociedad mejor y un futuro más lleno de esperanza. La Sofía University ha estado siempre marcada por una identidad humanista, cristiana e internacional. Desde su fundación, la universidad se ha enriquecido con la presencia de profesores de varios países, incluso a veces de países en conflicto entre sí. Sin embargo, todos estaban unidos por el deseo de dar lo mejor a los jóvenes de Japón. Ese mismo espíritu perdura también en las muchas formas en las que vosotros brindáis ayuda a quienes más los necesitan, aquí y en el extranjero. Estoy seguro de que este aspecto os fortalecerá. Presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Australia, Canada e Stati Uniti d'America. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. El Papa les ha dicho: saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en esta audiencia.
especialmente a los grupos provenientes de Inglaterra, Australia, Canadá y Estados Unidos de América. Sobre vosotros y sobre vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga. Y seguimos nuestra presentación con los peregrinos de lengua alemana que vienen de Austria, de Suiza y, claro, de Alemania. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz Habría muchas cosas que contaros de este viaje del Papa, que hemos tratado de seguir lo más fielmente posible. Por ejemplo, cuando el Papa llegó en el Memorial de la Paz de Hiroshima, y allí fue impresionante una cosa, la exhortación apremiante y profundamente sentida por el Papa por la paz mundial, en este lugar símbolo de sufrimiento a causa de la guerra. Allí el Papa evocó la memoria de los tantos hombres y mujeres que cayeron por la bomba atómica que arrasó la ciudad en aquella mañana del 6 de agosto de 1945. Y en ese lugar el Papa invoca la venida del Señor, del Príncipe de la Paz. Desde ese abismo de silencio, todavía hoy se sigue escuchando el fuerte grito de los que ya no están. Venían de diferentes lugares, tenían nombres distintos, algunos de ellos hablaban diversas lenguas. Todos quedaron unidos por un mismo destino, en una hora tremenda que marcó para siempre no solo la historia de ese país, sino el rostro de la humanidad. El Papa fue a ese lugar como peregrino de paz, no solo para orar y recordar a las víctimas, pues en su corazón estaban también las súplicas y anhelos de quienes desean la paz, trabajan por la paz, se sacrifican por la paz. Francisco quería ser también la voz de aquellos cuya voz no es escuchada, la voz de quienes miran con inquietud y angustia a las crecientes tensiones que atraviesan nuestro tiempo, de quienes miran las inaceptables desigualdades y las injusticias que amenazan la convivencia humana. Y Francisco desde Hiroshima alzó su voz para señalar la grave incapacidad de cuidar nuestra casa común y el recurso continuo y espasmódico a las armas, como si éstas pudieran garantizar un futuro de paz. Reiteró que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de la energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca presenti a questa udienza. Sono grato al Signore per il mio viaggio in Thailandia e Giappone. Fidiamo alla sua provvidenza i fedeli di tutte le persone di questi due paesi e vi chiedo di pregare anche per me e il mio ministero per la Chiesa universale. Buon soggiorno a Roma. El Papa Francisco les ha dicho: dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua alemana presentes en esta audiencia. Estoy agradecido al Señor por mi viaje a Tailandia y a Japón. Confiamos a su providencia, a los fieles y a todas las personas de estos dos países. Y os pido que recéis también por mí y mi ministerio por la Iglesia Universal. Buena estancia en Roma. Y es el momento en el que les toca presentarse a los peregrinos de lengua española al Papa Francisco. Y luego él hará síntesis de catequesis. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares,
de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, ayer regresé del viaje apostólico en Tailandia y en Japón, un don que agradezco al Señor y a todos los que lo hicieron posible. En Tailandia quise rendir homenaje a la rica tradición espiritual y cultural del pueblo thai y animar el compromiso por la armonía entre los diversos componentes de la nación. Visité al patriarca supremo de los budistas, siendo la religión budista parte integrante de la historia y de la vida de ese pueblo. Además, participé en el encuentro ecuménico e interreligioso. Posteriormente visité el Hospital San Luis y tuve un tiempo con sacerdotes, religiosos y obispos, como también con los jóvenes en la catedral. Después fui a Japón. El lema de visita a aquel país fue proteger todo tipo de vida. Este mensaje es significativo en aquella tierra que lleva las heridas del bombardeo atómico y del triple desastre del 2011. Pero es una nación que se ha hecho portavoz del derecho fundamental por la vida y la paz. En Nagasaki y en Hiroshima condené nuevamente las armas nucleares y la hipocresía de hablar de paz cuando se construye y se vende material bélico. Pude además recordar en aquellos lugares la memoria de los mártires San Pablo Miki y los 25 compañeros, el beato Justo Takayama y tantos hombres y mujeres que han conservado la fe en los momentos de persecución. En Tokio tuve encuentros con los jóvenes, con la comunidad académica de la Universidad Sofía y también mi estadía con la visita, y terminé mi estadía con la visita al emperador Naruhito y a las autoridades del país, ante los cuales pude manifestar mi deseo de promover una cultura del encuentro y del diálogo, caracterizada por la amplitud de miradas y la sabiduría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. A todos los invito a rezar por los dos países que he visitado, Tailandia y Japón, para que sigan progresando en senda de paz y justicia, y a los católicos les conceda el don de la perseverancia, siguiendo el ejemplo de los santos mártires. Que Dios los bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Os agradecemos el habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros en el control técnico, Verónica Vega y Javier Lozano. Y volvemos a vernos el próximo miércoles. Buenos días. Portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial.